me atrevo a tocarlo, porque Alexis era de los, Pero ¿sabes qué? Yo Alexis era algo. de los compañeros del colegio que no le decía a uno en el examen. Qué bueno ver jóvenes. Yo era el que preguntaba. Qué bueno ver jóvenes que andan con cuadernos, ¿no? Porque ahora todos andan con tablet. Pues es una idea que le copió al señor JJ Miranda. Yo ando con cuadernos, entonces soy viejo. Marcadores. De la vieja escuela. Sí. Pero tiene la vieja escuela. Para tenerlo como por equipo. Lo que pasa es que de verdad Que no se descarga. Lo que pasa es que esto se mueve tanto que usar los marcadores ya termina, o sea, digamos, llegar 2 horas antes, hacer esto, y hace 10 minutos recibí una llamada de un del representante de Harlan Barrera, que me contó parte de la historia de Harlan, que hoy la vamos a contar, y cambian muchas cosas. Entonces tendríamos... ¿Ofrecido a qué equipo? No, pero no, vamos en orden. Titulares, señor. En orden. Bienvenido, Alex. Titulares, pero hay más cosas para agregar, mi querida Lili. Dale. Y probablemente tenemos un invitado No tenemos afán. Por eso soy no rojo. Bueno, el primer titular tiene que ver con Millonarios y varios detalles que hay que dar por el lado embajador, sobre Daniel Ruiz, sobre Oscar Vanegas, que yo pensaba que todo estaba mucho más claro, pero todavía no hay nada concreto y real. Sobre Sander Navarro, que es alguien al que les quiero contar, es un jugador de la cantera que se le acaba de hacer contrato, y también sobre Viveros del Castillo, que me acaban de dar esa noticia, también otro canterano al cual se le acaba de hacer un contrato de 3 años en Millonarios. ¿Qué posiciones? ¿Cuántos años tiene el último del que habló? 19. ¿Y en qué posición juegan estos dos jugadores? A ver, Sander es lateral derecho. Ahí está. Veo, sí. Lateral derecho, créanme, lo vi en la Supercopa Juvenil Sub-19 que organiza la Federación Colombiana de Fútbol, y siempre me pregunté, desde el año anterior, donde Millonarios llegó hasta la semifinal perdiendo contra el Cúcuta Deportivo, y le pregunté incluso al gerente deportivo de Millonarios, y dije, hey, ¿por qué no han subido a este joven? Juega bien, lo vimos, o sea, se veía que descollaba a Cortés desde el año pasado, pero ese lateral derecho también era muy interesante. Y finalmente nuestro compañero Pipe Sierra adelante esa noticia. A mí me acaba de contar César Ardila, que es el jefe de prensa, el director de comunicaciones de Millonarios, que también se suma Viveros del Castillo, que es un volante mixto, que tiene salida, que tiene marca y que también es joven, y que también se le hizo contrato de 3 años. O sea, son 2 los de la cantera sub-20, que sigue aportándole al primer equipo de Millonarios para lo que va a ser la temporada del segundo semestre en la entidad azul. En cuanto a los jugadores de la cantera. Y profundizar en lo de Daniel Ruiz, si me permiten, ayer precisamente el representante, el señor Serrano, del jugador, me envió un párrafo en el cual explica todo lo que está sucediendo y todo lo que puede pasar con el jugador. Si me voy a tomar el atrevimiento de leerlo, él no tiene ningún problema en que lo citemos, así que... Pero perdón que te corte ahí. ¿Por qué no desarrollar, o por qué no nos das primero todos los titulares y vamos desarrollando uno a uno, te parece? Listo. De Nacional, que es el otro titular, está la historia de Harlan Barrera a profundidad, un pequeño dato de Solís, ese jugador que es juvenil y que venía teniendo intereses provenientes de Europa y de la MLS. Y vamos a contar también un poco sobre alguna opción que está apareciendo como delantero para el equipo verdolaga. También tenemos información de el Deportes Tolima. También tenemos información del Deportivo Independiente Medellín. También tenemos información del Atlético Huila. También tenemos información... de América. Sí, y tenemos un invitado del América de Cali. Más o menos esos son los titulares. Aquí hasta las 11. Entonces arranquemos. Arrancamos. Bueno, lo primero que todo, lo que les decía, Daniel Ruiz, hubo cambio el fin de semana de director técnico en el Santos, y eso ha provocado un remesón, y hay preocupación en cuanto al futuro del jugador, que ha tenido actividad en 18 partidos. Recordar que ese préstamo con opción de compra tiene algunos ítems que, para que se dé la opción de compra, se tienen que cumplir ciertas cifras y ciertos minutos de juego. Y está lejos. Y está lejos, exactamente. Después de charlar con el señor Serrano, que es el representante del jugador. Una lección también, ¿no? Exactamente. Me acuerdo cuando el técnico dijo, él está en un proceso de cambios en su vida,
casó, acaba de tener un hijo, cambio de país. De todas maneras, en Millonarios sí habría que analizar qué ocurre con los jóvenes cuando salen de Millonarios. No pasa nada. No pasa nada, Campo. Y él ha Analicen estado... todos los jóvenes cuando salen de Millonarios. Rivaldo. Y conozco el caso de Daniel porque uno está en clases de portugués todos los días. Está con su esposa y con su hija que se tuvieron que regresar este fin de semana por un tema familiar. Y sabemos que Daniel tiene una personalidad muy particular, él, digamos que no exterioriza, es muy introvertido. ¿A qué aprendió portugués? Pero ha estado como haciendo la tarea de adaptarse al medio, de conocer el idioma, porque su intención desde luego es quedarse. Me contaba alguien muy cercano a él que la posibilidad, aunque obviamente está súper agradecido con Millonarios, pero esa posibilidad de pensar en volver a Millonarios, pues marca un retroceso en el exterior. en su carrera. Sí, les voy a leer esto porque hay varias cosas interesantes. La situación deportiva en Santos no es la mejor y Daniel no está teniendo los minutos esperados. Estamos explorando opciones y posibilidades. A la fecha, Daniel sigue a préstamo hasta diciembre en Santos. Y ni a nosotros ni a Millonarios se nos ha notificado oficialmente cualquier decisión de Santos. Puede seguir en Santos si el nuevo DT lo decide. Podría regresar de forma anticipada a Millonarios, que es el propietario de sus derechos, o también se podrían buscar otros horizontes. Todo aún está muy prematuro. O sea, se prácticamente dejan todas las puertas abiertas. O quedarse o regresar a Millonarios de forma anticipada, o él se está moviendo para ver si logra encontrarle en el extranjero una posibilidad para que Daniel siga su desarrollo en otra liga del extranjero, de afuera. Pero eso es más o menos lo que nos dicen desde el círculo del jugador sobre el tema de Daniel Ruiz. Lo que le está pasando a Ruiz no es extraño para los jugadores que se van en esas condiciones a equipos del exterior. Bueno, incluso para los mismos equipos colombianos que hacen negocios con jugadores a préstamo. El jugador que se va a préstamo con una opción con determinadas condiciones, cantidad de minutos de jugar o cantidad de goles o cantidad de apariciones, tiene que dar un salto de calidad el triple. Tiene que obligarlo a comprar. De jugadores que vienen de cantera de ese equipo. Claro. Un equipo que presta a un jugador o que contrata a un jugador a préstamo no lo prioriza, no lo pone por encima de los jugadores que son del equipo y que pueden significarle al equipo un negocio Además, a la futuro. cantera de Santos A es ver, una cantera robusta, fuerte y ganadora. O sea, al final ahí también hay un tema que tiene que ver a dónde va y en qué condiciones va. Ahora, lo que dice Campo es cierto. Hay un tema en la película, ¿no? en el texto del proceso de los equipos que le apuntan a esa forma de trabajo. Y es que el proceso no puede terminar para el jugador de fútbol en que llego al equipo principal, me vuelvo figura, de pronto salgo campeón o hago una gran campaña y me voy para el exterior y hasta luego. Por el eso proceso tiene que continuar en la adaptación de ese muchacho al fútbol internacional. Por eso yo siempre planteé que lo mejor para Cortés era quedarse. Para Óscar Cortés. Sí, Óscar Cortés. Era quedarse. Pero Ya se el va. negocio se hizo. Sí. Ya seguramente salarialmente hasta el equipo extranjero puede apoyarte. Si le das una base sólida económica a él para que de inmediato cambien las condiciones de su familia, que seguramente es lo inmediato que él quiere, aguántate 6 meses. Madura más como futbolista acá y luego pega el salto, ya con todo asegurado acá, ¿no? Pega el salto. De poder Es irse tranquilo. Porque sí me llama la atención que los jugadores que se van de Millonarios les cuesta alcanzar en el exterior los niveles que alcanzaron en Millonarios. Claro. Muchos. eso estaba. A ver, Y Los desde hace ejemplos son rato, muchos. Mosquera, Sí. Mosquera, el mismo Rivaldo, Gómez, Rivaldo, Ruiz. Ruiz, les cuesta. Todos les ha costado. Bueno, continuamos con información de Millonarios. Ya para cerrar, contarles lo de Óscar Vanegas, que se daba ya por un hecho, pero en realidad no se ha firmado el contrato. Están esperando que el jueves viaje el equipo para jugar ese partido en los Estados Unidos. Cuando regrese se va a juntar el círculo del jugador con Millonarios para ver si se concreta. Desde el círculo del jugador, mucho optimismo. También desde Millonarios dicen, se está trabajando, pero sí, hay muchas posibilidades de que se dé. Pero dejar claro que todavía no se ha firmado la renovación con Óscar Vanegas. Y lo que le contaba de Sander Navarro y de Viveros del Castillos, que son los dos canteranos que ya firmaron contrato de 3 años con Millonarios.